Muy buenos días. Bienvenidos al programa de actualización docente de la Universidad de los Andes. En esta ocasión tenemos el agrado de presentar el video educativo titulado Gráficas en el movimiento unidimensional, y con él nos propondremos enseñarles de qué manera pueden extraer datos importantes de las gráficas del movimiento en una dimensión, así como también intentar interpretar cualitativamente cómo es el movimiento de un cuerpo que se desplaza en línea recta a partir de gráficas muy sencillas. ¿Qué gráficas son relevantes en el movimiento? En la mecánica existe una ecuación fundamental que es aquella que describe la posición como función del tiempo. Sin embargo, la velocidad como función del tiempo puede aportar datos muy importantes en la resolución de problemas. Sin embargo, cuando usamos gráficos para resolver problemas, debemos tener mucho cuidado. Cuidado con las variables que están siendo graficadas. En un gráfico bien elaborado, estas siempre aparecen bien identificadas en cada uno de los ejes del gráfico. En este caso, tenemos en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical la velocidad. Por lo tanto, esta es una gráfica de la velocidad en función del tiempo. Y teniendo esto en mente, no nos vamos a equivocar en la forma en la que interpretamos el problema. Cada gráfica representa una situación particular. Y la idea es que con el tiempo podamos asociar cada situación con funciones matemáticas que vayamos conociendo. Vamos a ver cuáles son las funciones de la posición en relación al tiempo que podemos encontrar en movimiento unidimensional. La primera de ellas, y la más elemental, es la de un cuerpo que no tiene movimiento alguno, es decir, que permanece en una posición estable a lo largo del tiempo, y la función que describe esta situación es x de t igual a a, donde a es cualquier número. Existe una segunda situación donde el cuerpo sí se mueve de forma lineal con el tiempo, y por lo tanto la gráfica que la representa es una línea recta, cuya forma general es la que se muestra en pantalla. El parámetro b representa la posición inicial del cuerpo, pero siempre puede ser ajustada a cero simplemente desplazando el origen del sistema de coordenadas. Pero una pregunta importante: ¿qué representa el parámetro a? Matemáticamente el parámetro a es la pendiente de la recta, pero si le damos un sentido físico es la velocidad del cuerpo, que puede ser positiva, como lo mostraba el primer gráfico, o negativa, como lo presentaba el segundo gráfico. ¿Cómo podemos calcular la pendiente o la velocidad a partir de esta recta? Tomamos dos puntos arbitrarios de la misma, identificamos sus coordenadas y hacemos este pequeño cálculo. Pero ¿qué sucedería si hacemos lo mismo con, digamos, tres pares de valores o de puntos distintos? Te invito a que hagas la prueba. ¿Qué crees que podrías concluir? Así es, sin duda vamos a obtener siempre el mismo valor de la velocidad, y por ello decimos que el cuerpo se desplaza a una velocidad constante, y a esta situación la llamamos movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y qué significa una velocidad positiva o negativa? Vamos a observar con atención el siguiente gráfico. Es bastante claro, ¿verdad? ¿Qué podrías decir? Yo diría que la velocidad negativa la posee un cuerpo que se acerca hacia el origen de coordenadas o donde se encuentra el observador, y la velocidad positiva la posee un cuerpo que se va alejando de este observador. Hay una tercera situación que es un poco más compleja, que representa el movimiento de un cuerpo de forma cuadrática con el tiempo. Si graficamos esta situación, obtenemos una parábola cuya forma general es la que se muestra en pantalla. El signo del parámetro a determina qué tipo de parábola es, y a esta situación la llamamos movimiento uniformemente acelerado.
¿Cuáles son los parámetros que aparecen en esta ecuación de la parábola? A puede ser positiva o negativa y representa la aceleración. B es la velocidad inicial, V sub 0, y C es la posición inicial, que igual que el caso anterior, podemos ajustarla a 0. ¿Cuándo la aceleración es positiva o negativa? Observemos el gráfico. Intuitivamente diremos que un cuerpo tiene aceleración positiva cuando incrementa su velocidad con el tiempo, independientemente de la dirección de la misma, y una aceleración negativa indica que el cuerpo va frenando. ¿Qué podemos determinar con una gráfica de la posición en función del tiempo para un movimiento uniformemente acelerado? Podemos calcular la velocidad promedio en un intervalo de tiempo cualquiera, simplemente sacando la siguiente cuenta, pero debemos tener cuidado ya que esta velocidad promedio depende fundamentalmente de qué intervalo de tiempo estemos considerando. Pero ¿qué sucede si queremos calcular la velocidad para un tiempo t cualquiera? En este caso, tendremos que derivar la posición en función del tiempo para obtener la expresión de la velocidad, que la vemos en pantalla. Y si la graficamos, vemos que representa una línea recta. Quiere decir que la velocidad incrementa de forma lineal con el tiempo. ¿Cómo será entonces la gráfica de la aceleración? Podemos derivar la expresión anterior nuevamente y corroboramos que en este caso la aceleración será una constante. Con todo esto en mente, podemos hacer un gráfico que permita comparar cómo son la posición, la velocidad y la aceleración para un movimiento rectilíneo uniforme y para un movimiento uniformemente acelerado. Ahora vamos a intentar aplicar lo que hemos aprendido hasta ahora. ¿Qué nos muestra este gráfico que aparentemente es tan extraño? Simplemente muestra una situación un poco más real de un cuerpo que se desplaza en línea recta. Podemos empezar por analizarlo y decir que cualitativamente parte del reposo, luego acelera, luego se desplaza a velocidad constante y finalmente frena hasta volver de nuevo al reposo. ¿Con qué gráfica te es más fácil hacer esta descripción cualitativa? Eso ya queda de decisión tuya. Yo en lo personal preferiría la de la velocidad en función del tiempo. Toda esta información en un sencillo gráfico. Claro que sí, solo debemos estar muy pendientes de qué es lo que se nos presenta y cómo lo vamos a interpretar. En conclusión, el análisis de gráficas permite extraer datos importantes para resolver problemas en distintas situaciones y además de ello, permite hacer una introspección mejor que no nos permite el simple uso de fórmulas matemáticas. Muchas gracias.